Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Si es la primera vez que estás acá en mi canal, me presento. Mi nombre es María. Soy profesional en recursos humanos. Trabajo de 9 a 5 en una empresa y el resto del tiempo me dedico a ser mamá, a ser esposa y ayudarte a ti y a muchos a optimizar su perfil profesional para encontrar una oferta laboral aquí en Canadá. Bueno, el video de hoy es bastante interesante. Vamos a hablar sobre un tema que les interesa mucho a las personas que están buscando trabajo en Canadá, sobre todo en esa etapa que es las entrevistas. Porque las entrevistas pueden llegar a ser un poco terroríficas o pueden llegar a ser nuestra llave para poder entrar a una empresa. Entonces, pensemos un poco en esas preguntas claves que nos hacen en las entrevistas. Pensemos qué preguntas deberíamos tener preparadas y que sabemos que sí o sí nos van a hacer en todas las entrevistas que tengamos. Hay ciertas preguntas que son básicas, como el tema de háblame acerca de ti, como algunas preguntas sobre tus skills, sobre tus habilidades, preguntas sobre por qué quieres aplicar a esta posición. Esas son preguntas claves que sí o sí tienes que tener una respuesta casi que preparada para cada una de estas entrevistas, sea una entrevista telefónica o sea una entrevista ya mucho más formal. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre una en particular que me han pedido mucho y que yo sé que tú en este momento necesitas si estás empezando a aplicar a ofertas en Canadá. Sobre todo, saber responder en inglés esa pregunta que nos van a hacer seguramente y es Tell me about yourself o háblame de ti mismo. Entonces, miren, esta pregunta tiene varios objetivos. Realmente no la preguntan solo porque sí. Esta pregunta tiene el objetivo primero de romper el hielo. Quiere decir, el entrevistador lo primero que quiere es conocerte un poco. Y ten en cuenta una cosa, cuando ya te han llamado a una entrevista, el entrevistador ya sabe de por sí que tú eres un candidato muy favorable para la posición. Ya conoce tu currículum, ya conoce tu experiencia, ya conoce tus estudios, ya piensan que tú eres un buen candidato. La entrevista solamente es ese paso que ellos quieren para reconfirmar lo que ellos ya saben. Quieren empezar a ver ese fit cultural que hay entre tu personalidad y la empresa, que se llama en inglés cultural fit. Hoy también quieren conocerte un poco más como persona. Y esta pregunta es muy buena para que puedas aprovechar al máximo y exponer quién realmente tú eres. Entonces, volviendo a por qué preguntan Tell me about yourself, si ellos ya tienen conocimiento de tu currículum, si ya han visto tu experiencia, ¿por qué te preguntan cuéntame de ti? ¿Acaso no lo dice en mi currículum? Bueno, pues no. El entrevistador lo que quiere es que con tus palabras le cuentes por qué tú eres el candidato ideal para esa posición. Es decir, ellos ya saben que tú tienes 5 años de experiencia en esto, que tú tienes estudios en tales y tales. Ellos ya saben todo eso. A ellos no les interesa que tú les vuelvas a recitar tu currículum. Ellos ya lo saben. Ellos lo que quieren saber es que en tus palabras les cuentes por qué tú eres el candidato ideal para esta posición. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, yo tengo una fórmula. Una fórmula para que sepas cómo presentarte de una manera resumida, de una manera en que vas a causar impacto y una manera en la que ellos van a quedar pensando, ok, voy a seguir haciendo preguntas en base a lo que me acabo de contestar. Entonces, esa parte es muy importante. Piensa que estás estableciendo el tono de la entrevista. Aprovechala al máximo esa pregunta porque lo que tú respondas ahí va a establecer el tono de las siguientes preguntas. Entonces, te voy a decir 3 aspectos claves que tienes que tener en cuenta para contestar la pregunta de Tell me about yourself en una entrevista en Canadá. El primer aspecto clave que tienes que tener en cuenta es la preparación. Ese es el primer paso para responder la pregunta, es el proceso de preparación. ¿Y a qué me refiero con preparación? Preparación significa planear lo que vas a decir. Y no vas a planear lo que vas a decir una vez para todas las entrevistas. Realmente tienes que planear lo que vas a decir en cada entrevista. ¿Por qué? Y vuelvo a lo que te dije al comienzo. Cada posición es diferente y tú le tienes que convencer al entrevistador de que tú eres el candidato ideal para esa posición. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la etapa de preparación? En la etapa de preparación vamos a hacer 2 puntos claves o 2 pasos claves. El primer paso, vas
a tomar tu experiencia, ¿sí? Vas a examinar tu experiencia profesional y vas a escoger 5 o 4 experiencias o 5 o 4 tareas, llámalas responsabilidades, llámalas experiencias que tengan que ver con la posición a la que estás aplicando. Ejemplo, si estás aplicando una posición en Customer Service o si estás aplicando una posición en Sales, entonces vas a encontrar 5 experiencias, pueden ser mezcladas en diferentes aspectos, diferentes empresas pueden ser, donde hayas tenido que utilizar esa skill o ese requerimiento que te está pidiendo ese job description. Es decir, que si estás aplicando para Customer Service, vas a buscar en tu repertorio de experiencias y vas a mirar dónde o en qué experiencia utilizaste relacionamiento con clientes, atención a clientes, servicio al cliente, en fin. Y las vas a nombrar. Utiliza un pedazo de papel o si eres más tecnológico, utiliza un documento en Word, en tu computador, en fin, ya eso depende de ti. Y lista esas 5 experiencias que son claves para conseguir o para hacer match en esa posición a la que estás aplicando. Entonces, esa es la primera parte. Lista esas 5 experiencias. Y la segunda parte es lista las 5 skills o los 5 requerimientos o habilidades que dentro de tu repertorio de experiencias les sirvan o le hagan match o concuerden con esa posición a la que estás aplicando. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si en la posición que estás aplicando es de Customer Service, muy probablemente te van a pedir skills como comunicación, skills como servicio, atención al público o tal vez orientación al detalle o manejo de la caja. Bueno, en fin, todas esas skills que hacen match, eso es muy fácil de identificar. Si te vas a la oferta de trabajo, vas a ver que están listados los requerimientos y las habilidades requeridas para ese cargo. Entonces es muy fácil, tú vas a ver cuáles son las que están requiriendo y te vas a tu repertorio de skills y de habilidades y ver cuáles concuerdan y esas son las que vas a enlistar en tu documento en Word, en tu hoja de papel, en donde sea, si estás escribiendo en la mano, donde sea, las vas a listar y las vas a tener listas. Esa es la etapa de preparación. Ahora nos vamos a la etapa número 2, que es la etapa del guión o el script, o como lo quieras llamar, pero es básicamente la etapa en la cual vas a crear un guión donde vas a enlistar tu experiencia, tus habilidades y cómo lo quieres transmitir a la persona que te está entrevistando. Y para eso te voy a poner un ejemplo muy básico. Tomemos como ejemplo a Ana. Ana es fuerte en comunicación y conexión con la gente. Ella tiene una sólida experiencia y un éxito comprobado en las relaciones con los clientes. Su verdadera fortaleza es el seguimiento que le hace a los clientes. Ella se enorgullece de su reputación, de cumplir con los plazos y los tiempos acordados en cada proyecto. Eso fue lo que Ana indicó en su listado en el punto número 1. Ahora vamos a ver, Ana, cómo va a crear su guión partiendo de la experiencia que tiene y partiendo de las habilidades que tiene. He estado en la industria de servicio al cliente durante los últimos 5 años. Mi experiencia más reciente ha sido en el manejo de llamadas entrantes en la industria de alta tecnología. Una razón por la cual disfruto particularmente de este negocio y los desafíos que lo acompañan es la oportunidad para conectarme con la gente. En mi último trabajo formé algunas relaciones importantes con los clientes y estas resultaron en un aumento del 30% en las ventas en cuestión de meses. Si puedes notar en el ejemplo, Ana identificó que tenía experiencia en servicio al cliente durante los últimos 5 años. Además, ella también identificó que tenía experiencia en el manejo de llamadas entrantes en la industria de alta tecnología. Adicional a esto, ella indica en su guión qué aspectos del trabajo ella disfruta, como es, por ejemplo, el tema de la oportunidad de conectarse con las personas. Y por último, Ana indica que formó relaciones importantes con los clientes y se enorgullece de un logro muy significativo. Ahora, siguiente a eso, vamos a ver, Ana, cómo indica el tema de sus habilidades después de haber hablado de su experiencia. Mi verdadera fortaleza es mi atención a los detalles. Me enorgullece mi reputación por cumplir y cumplir con los plazos. Y cuando me comprometo a hacer algo, realmente me aseguro de que se haga a tiempo. Entonces, como vemos, Ana está diciendo que ella se enorgullece de la atención a los detalles y además se enorgullece de que ella cumple con los tiempos de los proyectos. Es algo que ella básicamente es una skill o es una habilidad de la cual ella puede decir que se siente orgullosa y que además es una gran fortaleza para ella.
En esta parte es muy importante que, como te lo dije al principio, tomes esas habilidades de la oferta de trabajo y hagas que hagan match con tus habilidades. Entonces, si estás hablando de una habilidad que te enorgullece, lo mejor es que sea una de las habilidades que están pidiendo en la oferta de trabajo. Piensa que lo que estás buscando es querer cautivar al entrevistador. Y el entrevistador lo único que quiere realmente en ese momento es que tú seas ese candidato. Trata de cautivarlo utilizando palabras claves. Las mismas palabras claves que hicieron que te llamaran a una entrevista, utilízalas en la entrevista. Utiliza las palabras claves que están en la oferta de trabajo. Si está la palabra clave de orientación al detalle, di que te enorgulleces de esa habilidad y demuestra en una simple frase por qué te enorgulleces, como el caso de Ana. Ya cuando tú tienes tu planeación por un lado, tu guión por el otro, el tercer paso realmente sería practica. Practica, practica, practica hasta que te sientas cómodo utilizando esta respuesta. Y no quiere decir que entonces vayas a practicar una vez para todas las entrevistas. Como te lo dije al principio, cada oferta de trabajo es distinta. Pero para esta entrevista que tienes mañana o que tienes en 2 días, practica muchas veces ese guión. Entre más practiques y más, no digo que te lo vayas a aprender de memoria porque puede que suene un poco robótico cuando lo vayas a decir, pero sí que conozcas tu respuesta. Sobre todo porque te voy a dar un truquito. Así no te hagan la pregunta. Al haber practicado tanto esta respuesta, también internamente te hace entender por qué estás aplicando a esa oferta y te va a ayudar mucho con el resto de preguntas que te hagan. Porque intrínsecamente ya estás seguro de que tú tienes estas habilidades, de que tú tienes esta experiencia. Entonces ya vas a estar más seguro para responder las preguntas porque ya habrás interiorizado la respuesta de esta. Es un tema psicológico bastante interesante. Entonces simplemente practica todo lo que puedas hasta que te sientas seguro y te sientas tranquilo y confiado de tener la respuesta correcta a esta pregunta. Realmente no es una pregunta compleja, pero te aseguro que en el 99% de los casos te la van a hacer. ¿Por qué? Porque el reclutador siempre utiliza esta pregunta para romper el hielo con sus candidatos, para establecer el tono de las siguientes preguntas. Entonces mi recomendación es utilízala a tu favor. Utiliza esta pregunta para también hablar de habilidades que te las pueden preguntar en las siguientes preguntas. Saca todo el provecho de esta pregunta que va a romper el hielo con el entrevistador y vas a causar una muy buena impresión o simplemente puedes no cautivar. Entonces, trata en lo posible de que esta entrevista resuma a la perfección por qué tú eres el candidato ideal para esa posición y así cautives al entrevistador desde el primer momento. Bueno, eso es todo por hoy. Eso era lo que tenía que decirles. Espero que este video te haya gustado. Espero que te haya dado valor y que te sirva esta técnica para que la apliques en el resto de tus entrevistas. Cada vez que tengas una entrevista, ve a la oferta de trabajo. La oferta de trabajo te dice básicamente qué quieren escuchar los entrevistadores. Ese es el tip número 1 que yo siempre les voy a dar. Refiéranse a la oferta de trabajo. Entonces eso es todo por hoy. Si te gustó mi video, dale click en me gusta para que YouTube haga su magia y te siga mostrando videos como este. Además, dale click en suscribirte si no lo has hecho ya para que sigas viendo videos como este y más. Y además, déjame un comentario aquí abajo diciéndome qué otras preguntas te gustaría que respondiera en mis videos. Bueno, eso es todo. Les deseo un feliz día, una feliz semana y muchas gracias por verme.